Y este inversionista que lo está adquiriendo tiene la intención de levantar capital y de llevarse la operación a todo LATAM en cuestión de solo un par de años. Es decir, posiblemente se están llevando una venta millonaria al poderse quedar una participación en el negocio nuevo y pensar que tan solo 6 meses antes estaban al borde de la quiebra. Entonces, sí hay gente que está muy interesada en agarrar proyectos que dices, no va muy bien. Te digo, el otro que te comentaba inicialmente, el de 2 millones de pesos, fue algo similar. O sea, ese negocio venía decreciendo año tras año, año tras año. Y realmente el dueño me había comentado, bueno, la dueña, dice, yo veo que esto me va a dar dinero por unos 3, 5 años más, pero cada año menos. Y eventualmente voy a llegar al punto donde ya nada más voy a agarrar ese año pues, el capital para cerrar, ¿no? Y en cambio le logramos una transacción que le generó más ingresos que lo que hubieran sido esos 3 o 5 años de trabajo, los tiene hoy y el nuevo dueño lo va a construir en algo mucho más grande. Emprendedores, estamos de vuelta. ¿Dónde está la oportunidad? Número 297. Esta vez con invitado. La verdad, muy contento de tener aquí a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Qué Todo gusto. muy bien. Y tú, Carlos, muchas gracias por invitarme. Qué gusto verte en el estudio de ¿Dónde está la oportunidad? Me sorprendió verte por acá en una de las conferencias que di la semana, que fue antes de Semana Santa. Y bueno, cuando presentaste tu caso dije, cabrón, esto está muy interesante, hay que tenerlo en el podcast, ¿no? Entonces, primero, Muchas 30 gracias. segundos de quién es Daniel Rodríguez, por favor. Pues bueno, Daniel Rodríguez, yo soy un emprendedor serial, he construido varias empresas a lo largo de los últimos años, empresas en telemedicina, en delivery, en desarrollo de tecnología en general, y la más reciente pues es una empresa que ayuda a conectar a quien quiere vender su empresa o levantar capital con quien quiere invertir en empresas o adquirirlas. Adquiere.co. Adquiere.co, correcto. Ok. Dame, los preliminares. Está muy interesante, obviamente, el espacio. Es un espacio en el que, pues, yo me muevo mucho. Explícame, o sea, la misión principal es provocar que haya más transacciones de compañías en México, América Latina. O sea, ¿cuál es el objetivo de North Star, como dicen los gringos? Correcto. Todo nació porque me quisieron comprar una de mis empresas y fue como que lo que nos detonó esa inquietud de vender tu empresa en México es complicado. Típicamente se da por un acercamiento directo. No hay una manera como de ir a encontrarlo y muchos creen que ni siquiera pueden vender su empresa. Y para nosotros el North Star justamente es lo que dices, es provocar estas transacciones. O sea, tenemos la teoría que muchas empresas no se venden porque el empresario no sabe que la puede vender. O sea, no sabe por dónde empezar y no sabe cómo hacerlo. Antes de ir hacia la plataforma, vamos a hacer doble clic en ese momento que te trataron de comprar. Llévame a ese momento. A mí también me han tratado hemos estado en mesas de negociación para vender 4S, una de mis empresas. Pero no he podido llegar. O sea, me han llegado a querer comprar como matando víbora en viernes. Uh-huh. Y eso me ha hecho encabronar, güey. Sí. Y al final no he podido vender. O sea, yo hablo siempre del famoso exit. El exit mío fue diferente porque no estoy involucrado ya en el negocio, pero tampoco pude vender, hacer el cash out que normalmente en Estados Unidos se hace, ¿no? Y he estado muy cerca 2 veces en mes de negociación, pero donde tiran ofertas que ni siquiera se asemejan a lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, primero llévame al momento y hablemos un poquito de la situación en México también. ¿Cómo fue el momento cuando te trataron de comprar? Pues casi lo describiste. Fue un caso de una empresa americana ahorita con todo el auge de nearshoring. Tuvimos varios acercamientos de empresas americanas que estaban llegando a la región. ¿De qué era la empresa que tú estabas tratando de vender? Esta es una empresa, es un software development company, ¿no? O sea, hacemos diseño y desarrollo de software para clientes a nivel nacional e internacional. Okay. Y se nos acerca una empresa americana, nos dice, me interesas, pasamos una serie de conversaciones, llegamos a la mesa de negociación. ¿Pero cómo llegan con los americanos? O sea, ¿de dónde salió el contacto? Correo. ¿Quién sabe? O sea, nos encontraron ellos a nosotros, LinkedIn, correo, vieron actividad, me escriben y dije, pues ok. De hecho, no fue directo ellos, fue como un broker o partner que los apoyaba en como scouteo de oportunidades, se nos encuentran. Para no hacerte cuento largo, llegamos a la mesa de negociación y terminó lo mismo que escribiste. O sea, fue una oferta que no hacía sentido por una serie de factores y la transacción se termina cayendo. O sea, nadie salió enojado, simplemente es pues lo que tenía que suceder. No era el momento ni para ellos ni para nosotros y quizás ni en el mercado. Pero eso nos lleva... Yo sí salí encabronado, pero ¿no te hicieron que te bajaras los calzones en cuanto a la data? O sea, ¿no te pidieron un chingo de un due diligence terrible, güey? No llegamos a ese punto porque justo nos detuvimos en la oferta. O sea, en los montos previo al due diligence dijimos, no hace sentido.
O sea, ambas partes dijimos no hace sentido y me ahorré ese problema. Digamos que sí tuvimos que escarbar cosas y sí tuvimos que preparar materiales, pero no llegó a un grado que le invertimos así meses, ¿no? Okay. Afortunadamente para ambas partes creo que fue más sano. De hecho, tenemos relación con ellos. O sea, no terminó mal. Simplemente nos hubiera gustado que terminara diferente en el contexto correcto, pero no se dio. Cuando acaba eso, nuestro broker en ese momento, nuestro advisor, ¿verdad? que habíamos contratado para que nos apoyara con las negociaciones, con la evaluación, con el due diligence, hablo con él y le digo, oye, güey, pues si la quiero vender, ¿cómo la vendo ahora? O sea, ¿a quién se la vendo? Y recuerdo que fue como, pues hay que buscar un comprador. Y yo me quedé pensando, dije, qué raro, ¿no? Como que volteé a ver a Estados Unidos y digo, tienes Acquire.com, puedes meterte, subir tu empresa, te conecta con un comprador, Biz Buy Sell, Biz Scouts. Hay una serie, y ahorita te nombré 3, pero hay N plataformas en Estados Unidos que facilitan de distintas maneras las transacciones, algunas para nichos en particulares, otras más generales. Pero si yo como que empiezo a voltear a LATAM y digo, no hay mucho. Hay cosas, sí hay plataformas en LATAM que hacen este tipo de conexiones, pero no hay una que realmente esté facilitándolo al nivel que creemos que LATAM requiere. Y ahí es donde nace esto. O sea, me acuerdo hablando con él, decía, ¿tú crees que pueda funcionar crear una plataforma que genuinamente pueda conectar la oferta y la demanda de quienes quieren vender su empresa con quienes quieren comprar una empresa? Y al tercer mes de haberla creado, ya habíamos vendido la primera empresa. Ahorita ya van aproximadamente 6 transacciones. No quiero decir cerradas del todo porque hay un proceso de cierre, como bien lo describiste, que en ocasiones se pacta una transacción, pero toma un poquito más hasta que cae el dinero en el banco. Pero vaya, nos sorprendimos con los resultados y de hecho muy recientemente tuvimos la primera transacción que yo le llamo tipo Tinder, es decir, conectamos al dueño de la empresa con un comprador y entre ellos dos arreglaron. Nosotros ni siquiera participamos en la transacción y se vendió. O sea, existe la posibilidad de vender tu negocio. Los negocios no tienen que ser grandes, no tienen que ser enormes, ni tienen que ser sexys, ni lo que tú quieras. Simplemente hay un dicho, ¿no?, que dicen para todo roto y un descosido. Aquí pasa lo mismo. A veces tienes una empresa en pérdidas que no va muy bien, hay un comprador para esa. Hay una empresa que va en pleno crecimiento, hay un comprador para esa, ¿no? Y la verdad es muy interesante. O sea, se ha visto o hemos logrado ver que efectivamente hay una necesidad para esto en el mercado. Ahorita, ustedes me imagino que están buscando los listings, o sea, parte de tu participación en este podcast es para que más gente anuncie su empresa en venta. Justamente, o sea, a ver, platicando un poquito de cómo hacemos las cosas, no tenemos una fuerza comercial que está buscando las oportunidades como tal. La mayoría de los esfuerzos comerciales los hacemos ya sea vía Google Ads, o yo mismo, digamos, participando en podcast, estoy activo en LinkedIn, digamos, pues quisiera decir que como influencer, no a tu magnitud, pero ahí la llevo, y efectivamente, que prácticamente todos los días nos llegan oportunidades nuevas, empresarios o emprendedores que quieren vender su empresa o levantar capital. Ok. El tipo de empresa que tú estás viendo, porque una cosa es lo que tú imaginaste y otra cosa es ya que empiezas a ver, ¿no?, el movimiento en la plataforma. ¿Esto se imaginó para vender empresas tecnológicas? ¿O no es necesariamente en esa caja, ¿no? Porque lo que sucede en Estados Unidos y lo que nubla la manera de cómo volteamos a ver los exits es que los negocios tecnológicos, todo el mundo los quiere comprar en Estados Unidos. Tienen un mercado de inversionistas muy potente. Hay tanto venture capital, hay private equity. O sea, hay un caminito que con una tecnológica te puede llevar hacia arriba, ¿no? Y los negocios de brick and mortar, como dicen, o sea, los negocios físicos, como que puta, qué hueva, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que Cody Sánchez está haciendo muy bien en BizScout. Eso se llama la de Cody. Bueno, ¿tú cuál de las dos eres? ¿O cuál es chistoso porque cuando nació y hasta el nombre lo dice, nacemos un poquito más como Acquire.com. De ahí, en cierto modo, digamos que nos inspiramos un poco el nombre y por eso nace el Adquiere.co. La realidad es que en México no hay suficientes startups para crear un mercado de venta de startups. O sea, sí hay startups, hay muchas, pero startups que se puedan vender, pues no son tantas, esa es la realidad. En Estados Unidos todos los días están haciendo startups en una magnitud muy distinta. Muchos son como les llaman solopreneurs o single founder startup, ¿no? Entonces, todos los días hay una startup que se puede vender en Estados Unidos. En México la realidad es distinta. Nosotros lo que hicimos fue, digamos, somos agnósticos. O sea, llegamos al mercado y dijimos, vamos a ver qué nos dice el mercado. ¿Quiénes se suman? ¿Cómo son? Pero antes de eso, porque ya sé para dónde vas y... Órale. Tienes ahorita un micrófono que puede llegar a decenas de miles, cientos de miles de personas.
¿La atractividad de empresas tecnológicas crees que es superior a la de empresas tradicionales? ¿O crees que en México la gente quiere comprar ladrillos? O sea, negocios físicos. Es interesante porque sí nos piden muchas startups. O sea, nosotros también permitimos que se nos acerquen. Por ejemplo, Compradores. los corporativos más grandes de México, varios de ellos ya están en la plataforma. Y a veces nos han pedido citas en privado. O sea, es decir, no me dicen explícitamente, quiero esta. Me dicen, ayúdame a encontrar un target como este. Y curiosamente, me atrevo a decir que si no es la mitad, no está muy lejos de ella, de apetito y demanda por startups. Fondos de private equity, search funds, dicen, a ver, dame un SaaS. Un SaaS es súper escalable, súper rentable. Y efectivamente hay un atractivo muy grande. Es que yo creo que tenemos... Además te voy a interrumpir así tantito porque me parece que hace falta en México un programa desde prepa, más quizás hasta desde secundaria, que provoque que estemos pensando mucho más en esto. Yo le llamo el Lemonade Stand digital. O sea, a los niños le dices, pon tu negocio, ¿y qué los hacemos hacer? Sal ahí a la esquina de tu casa y pones un stand físico, llevas tu jarrita de limonada y vendes en 15 pesos la limonada, y entonces el niño aprendió a hacer negocios, ¿no? Ese es como que el mensaje. Y me sorprende porque veo todos estos mercaditos de niños, muy padre que los niños se involucren y todo, pero todos haciendo negocios físicos. Sí. Y no hay ese mismo escenario, no hay. Decir, oye, ¿por qué no provocamos que los niños aprendan a lograr $1 digital? Claro. Que esa es una de las cosas que me tiene reventado el cerebro ahorita, y estoy con 2 equipos, yo incluso personales, haciendo esto, tratando de crear estas cosas. Entonces, siento que pues también el mensaje de ustedes puede ser, oye, si tengo 100 compradores de empresas tecnológicas y esto lo anuncia como adquiere.co, pues va a mandar el mensaje en el camino correcto. Claro. Pero no sé si esto sea tan contundente en el mercado de compradores. Hay una transacción, no nos podemos meter a mucho detalle porque todavía no, digamos, se publica, pero nuestra transacción más grande a la fecha es una startup. O sea, una startup que hubo licitación prácticamente, o sea, un bidding competition. O sea, hubieron una cantidad grande de compradores y, para no hacerte el cuento largo, terminó por encima de sus expectativas y de las nuestras inclusive, al grado de interés que hubo, ¿no? en el mercado. Todos los días se me acercan family offices, oye, es que mi papá o el family office vamos a comprar un negocio, como un search fund, ¿no? Y se lo vamos a operar, pero estoy buscándolo con esas características. Los deals más rentables son los de tecnología, porque naturalmente tienen múltiplos más altos, porque es más fácil, claro. Por decir una cosa, llevarme facturación digital aquí y a otros países. Sí, cambia el SAT y cambian ciertas cosas, pero tú adaptas el software a otra región y ya tienes otro país y operas en otro lado. Fierros es un poquito más difícil, además de que tienes volatilidad con temas de aranceles y otras cosas como está pasando en este momento. Es más complejo, o sea, y complejo en el sentido de que operar fierros pues no es sencillo, es simplemente almacenes, logística, merma, inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacerte el cuento largo, tech es donde está desde la perspectiva de cómo nos están demandando y dónde están dispuestos a pagar. Sin embargo, sí hay mucho interés por también fierros, o sea, allá afuera hay muchas empresas de X o Y giro que en muchas ocasiones su manera más sencilla de crecer es comprar un competidor. Entonces, la realidad es que estamos viendo una demanda muy interesante por ambas. Lo que en realidad está pasando, y ahora sí como dices, haciendo el llamado a la audiencia, es que faltan startups que estén dispuestas a vender, o sea, que realmente con seriedad quieran dicen, ok, tipo, estoy dispuesto genuinamente a escuchar y a hacer esos acercamientos y poder tener esas conversaciones, porque sí hay interés y apetito por comprarlas. Cuando se anuncian adquiere es porque quieren vender toda la compañía completa. No necesariamente. Nosotros le llamamos levantamiento de capital, pero también puede ser lo que es como, digamos, la venta parcial. Al final del día son lo mismo con una figura un poquito distinta. Hay casos donde lo que están haciendo es una venta parcial del negocio, y realmente depende del vendedor, o sea, es tu decisión. Por ejemplo, ahorita hablábamos de 4S, no sé, quizás se pueda dar un caso de un comprador estratégico que te dice te compro el 10, el 20, el 30, o lo que haga sentido para ti, para ellos, y quizás en la evaluación que quisiera sentido y hubieras dicho, ok, aquí sí le entro, crecemos todavía más y la vendemos completa más adelante. Se están dando casos de ese tipo también. Sin embargo, debo de ser sincero que la mayoría del interés sí es por adquirir control.
O sea, total o control. Control. Por lo menos el 51%, pero en su mayoría son total. O sea, quiero el negocio, me lo voy a llevar yo para hacer algo diferente. Oye, ¿y cómo cobra Adquiere Punto Cero? O sea, ¿ustedes cobran un porcentaje? Cobramos un porcentaje de la transacción. Si nosotros participamos en la negociación y además también llevamos una serie de honorarios por trabajar el proyecto hasta el cierre, pero también tenemos la modalidad que te decía que le escribía como Tinder, donde simplemente pagas un costo transaccional y nada más. O sea, tú te conectamos oferta con demanda. Si se vende, pagas, y si no se vende, no pagas. Ya. ¿Cuántas empresas están a la venta ahorita? Se han registrado casi 200, van 190. O sea, está arrancando esto, digamos. Correcto. Más o menos la mitad de ellas han sido aprobadas. Digo, porque al final ya hay un proceso en el cual vetamos las empresas. También hay otras que donde empiezan a ver, hablábamos de rato de nosotros mismos vendiendo nuestros negocios. Pasa mucho que tú traes una idea que la vas a vender en X monto, pero a la hora que hacemos el trabajo de la evaluación con el cliente, te das cuenta pues que no vale lo que el cliente cree que vale, ¿no? Entonces también hay otros que se rajan porque dicen, sabes que no es el momento, ¿no? Quiero crecerla más, llegar a una evaluación distinta. Entonces, bueno, pues es un proceso en el cual vamos aprobando estas empresas. ¿Y has notado, o sea, el perfil del que está tratando de vender es alguien que ya quiere ir a su siguiente negocio? O sea, ¿qué es lo que está motivando a la gente que se está anunciando? O sea, ya que los conociste un poco Claro, más. es bien interesante porque en el pasado, por lo general, el vendedor era como el señor que se estaba retirando, ¿no? Y que tenía una empresa de mangueras y... Pues, que de esos hay muchos, ¿no? Todavía lo hay. Y ahorita regresamos a ese punto, pero tienes un negocio de mangueras, pues no sé, tuvo puras hijas y ninguna le interesaba. O hombre, si quieres también. O sea, oye, el hijo se fue a estudiar cine. El cliché total. Literal, o sea, tienes tu hijo que se fue a estudiar arte y cine en, no sé, en Nueva York y dice, papá, pues que no quiero hacer mangueras, eso no me interesa, ¿no? Y entonces pasa que no tienen a quién dejársela. O se la pasa vapeando con marihuana todo el día. Pues, así. Tienes que ponerle el escenario más crudo, güey, porque si no la raza no reacciona en redes. Güey. Correcto. Y entonces lo que sucede normalmente en esos casos es que los negocios cierran, ¿no? Entonces... Perdón que te interrumpa el paréntesis. Tengo un founder yo estoy en consejo de una empresa y literal, una empresa muy grande, decenas de millones de dólares, y los hijos desinteresados, güey. Sí. Es increíble que pueda llegar a pasar eso cuando tienes todo para echarle a andar. 1 millón de negocios, de hecho más de 1 millón, cierran sus puertas todos los años en LATAM. No todos por esos motivos, obviamente, pero una gran cantidad de ellos es por eso. Es por falta de planeación, porque no hubo un involucramiento. Y la planeación, discúlpame, no tiene que ser una planeación de sucesión donde dices, puede ser una venta. Si tus hijos no tienen interés, lo más sano y lo más lógico es planear el escenario también en el que mi hijo se vaya a ser artista, si eso es lo que él quiere. Tengo la lana para darle esa vida, mejor la vendo ahorita que se puede, porque luego lo que sucede es que se retiran, ponen un director, se empieza a empinar la empresa y al rato ya no vale nada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, curiosamente ha habido como un shift mental reciente, donde varios de los que hemos vendido son chavos de 40 y algo años, 30 y algo años, o sea, no son tan grandes, digo chavos, ¿verdad? Quizás no están tan chavos, pero no es chavos, pero no es el señor de 60 y algo, 70 que se jubiló finalmente y ahora a ver qué pasa con la empresa y pues no tengo nada que hacer con ella, la vendo, sino es un chavo que le fue bien y dice, si la vendo ahorita ya estoy set for life, no tengo que volver a trabajar, pero curiosamente son gente con mucha hambre. O sea, estos mismos, y te estoy dando un caso muy particular sin meterme en detalle, vendieron su empresa y lo que está buscando es hacer su siguiente emprendimiento. O sea, el capital es para vivir, sí, pero porque ya sabe cuál es el siguiente proyecto que quiere hacer. Y dice, ya llegué hasta donde tiene que llegar con este proyecto, hace más sentido entregárselo a alguien más que lo va a llevar más lejos y yo me voy a ir a hacer la siguiente cosa que es pues mi nueva chispa, ¿no? Lo que me apasiona ahora, ¿no? Entonces estamos viendo un poco de los dos, o sea, gente que se está retirando y que ya llega como al end of life del proyecto por términos quizás de jubilación o lo que fuera, pero también jóvenes que dicen, pues mejor vendo y me voy al que sigue, o sea, sí está pasando eso también. Que sea más en las startups, ¿verdad? En las pymes o negocios tradicionales es más el señor retirándose, jubilándose. Ahora te voy a taladrar un poquito porque yo me dedico a ser consejero de varias empresas y en más de una ha salido esta discusión de si comprar, vender, etcétera, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, traer capital. Y ya cuando empiezas a escarbarle un poquito a las empresas, empiezan híjole, no, la verdad es que no podemos enseñar esto porque muchas prácticas malas de doble contabilidad, no tienen los números correctamente, y vamos a llamarle informalidad, ¿no? Y seguramente mucha gente que está escuchando este podcast va a decir, puta, a mí me encantaría vender mi negocio, pero tengo un pedo, güey, que ya sabes, manejo las cosas no como debieran ser. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos escenarios? ¿Qué pasa en esos casos?
La primera recomendación que le hacemos nosotros a cualquier cliente o cualquier empresa que se registre, y justo te decía que hay 200 registradas, pero 100 publicadas, es, vaya, pasa que el emprendedor dice, quiero vender, pero como dices, llega con todo ese desastre. Cuando tú quieres vender, no es algo como que de un día a otro. Lo más sano es empezar con un proyecto para llegar a ese momento y punto de venta. Es decir, por ejemplo... ¿Cuánto tiempo toma de que una pienso en vender a que puedo ordenarme a eso? Depende de si tu negocio está ordenado o no. Si tu negocio vamos a pensar que esto es un desastre. El negocio, es que es el tema. Cuando es un desastre, pues de entrada hay que hacer como normalización de financieros. Típico, ¿no? Que está el carro de la esposa, el de él, la colegiaturas, una casa. Y nos ha pasado, literal, acabamos de limpiar uno donde habían pues miles de gastos personales. Porque esa línea de la empresa familiar muchas veces se vuelve blurry con literal la cuenta personal. Malamente. No debiera ser, es mejor que te pagues de la manera que tú quieras, saca el dinero como te haga sentido a ti, pero que sea tuyo para que separes del negocio lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Curiosamente, cuando lo limpias, la empresa se ve mucho más rentable. O sea, no nada más es un tema que pueda o no tener temas legales o no. Pongamos eso a un lado, supongamos que no hay nada chueco, simplemente son estrategias. Muchas veces el dueño le está sacando tanta lana al negocio que lo hace en papel verse poco rentable. Que cuando limpias la contabilidad resulta que es súper rentable y encima pues la evaluación es más alta, entonces están dispuestos a pagarte mucho más por el negocio. Respondiendo a tu pregunta puntualmente, puede tomar meses. O sea, nuestra recomendación es que trates desde un año antes ya estar pensando en eso y empezando a hacer tu transición de, digamos, un poco de la informalidad hacia la formalidad, ¿no? Porque es mucho más difícil ayudarte si tu negocio está, con quien diría, sucio. Pero no cambia que se puede vender y que encontramos a alguien que esté interesado. Simplemente es una recomendación para que cuando llegues a ese momento sea más fácil y te paguen más por tu negocio. Oye, y en el tema de escala, si es un negocio muy chico, como quiera, ¿lo pueden anunciar en la plataforma? Correcto. ¿O hay un mínimo de...? Mira, la realidad es que difícilmente vas a vender un negocio que venda menos de $1 millón, $2 millones. O sea, sí se venden. De hecho, vendimos uno que vendía 2 millones o 1,9 millones. ¿Estás hablando al año o al mes? Al año. Ah, la madre. Sí se venden. Para nosotros no es lo ideal, no es lo más rentable, pero al final del día, pues como marketplace, pues si vendo 100 de esos, al final ya sí suma. O sea, para mí no deja de ser un revenue stream. Sí se venden, generalmente se están buscando targets más altos. O sea, las empresas, los search funds y demás están buscando empresas de $5 millones, de $10 millones de facturación anual. O sea, son empresas típicamente más grandes. Sí, una de 1 o 2 millones, hay compradores también. O sea, tenemos ya más de 350, de hecho ya estamos llegando a 400 inversionistas. Como te comentaba, entre ellos algunos de los corporativos más grandes de México. También hay empresas familiares, family offices, y bueno, y empresarios o high net worth individuals que están buscando comprar o invertir. La realidad es que se vende de todo. O sea, la más chiquita que hemos vendido es como de 2 millones de pesos. La más alta hasta la fecha es de más de $10 millones. Y en 2 millones de pesos estás comprando prácticamente un changarro de alguien, ¿no? O sea, era pongámoslo como una empresa con una sola sucursal. O sea, no te puedo decir que no se era, pero imagínate que fueran, no sé, compraste un cafecito. O sea, el café que está aquí abajo en el edificio es una sola sucursal. Le va bien, pudieras tú inyectarle capital y abrir más sucursales, franquiciarle, etcétera. Y esa era la como belleza de ese negocio. Era un negocio que estaba relativamente desatendido, pero si un nuevo dueño lo agarra, le inyecta un poco de capital y lo convierte de una sola sucursal a 20 sucursales o lo que tú quieras, o lo hacen un modelo de franquicia que encima ya tenía un e-commerce relativamente sano, pues lo puedes dar a otra escala, ¿no? Entonces es alguien que le apostó al futuro de ese negocio. O sea, no lo compró para ganar 2 millones, la idea es volverlo 20 en cuestión de un par de años, ¿no? O 200, o los que tú quieras. ¿Tienen compradores de saliva? ¿Cómo que de salida? De saliva me refiero. ¿De saliva? Sí, yo de hecho casi no he platicado de esto en mis redes. Cuando yo arranco mi carrera como consultor, antes de especializarme en temas inmobiliarios, me tocó trabajar con un cuate que era un spin doctor. No sé si habéis escuchado este concepto de spin doctor. No. Estos cuates llegan, toman la posición de control, lo compran una compañía, le dan la vuelta y la venden. Ya. ¿No? Normalmente son compañías que están en crisis o sea, están en condiciones muy malas, ¿no? Y o sea, cuando yo conozco a este individuo, un individuo que me marcó mucho, porque de hecho una de las anécdotas que tengo en mi libro El Código de la Mente Millonaria es que el güey se hacía pasteles para festejar años de libertad financiera. Un tipo ecléctico en todo el sentido de la palabra. Un día llegué y estaba un pastel, imagínate, un tipo de mi edad y decía 62 años. Yo dije,
Jorge, no puede ser que tengas 62 años. Me dice, no, son 62 años de libertad financiera. Cuando llegue a 100 desaparezco. Y literal desapareció, güey. Después de que a mí me tocó ver con él 3 o 4 transacciones. Y lo interesante de la manera como él hacía las transacciones era que agarraba una compañía que estaba embroncada y se metía sin pagar dinero, güey. Hacía un compromiso de pago. O sea, fijaba, ¿no? Y ¿sabes qué? Te voy a decir un número, vamos a fijar que te voy a pagar 10 millones por esta empresa, pero no te lo voy a pagar de golpe. Firmaban, le daba un enganche del 5% a los 30 días y después daban esquemas de pago en donde prácticamente le apostaba que el flujo mismo del negocio le fuera a dar la vuelta, ¿no? Son esquemas obviamente no ideales, ¿no? Para quien está tratando de vender, pero en ocasiones cuando ya estás en un punto de que el agua te la traes aquí, a veces funciona. ¿Te ha tocado ver algo así? Acabamos de tener un caso tal cual. O sea, eso que mencionas se llama el seller's financing. Al menos así lo llaman en Estados Unidos y es justamente te compro pero pago con tus flujos esto, ¿no? Y te prometo un como revenue share hasta que llegues a cierta cantidad o por cierto tiempo, etcétera. Y ya finalmente esa es la compra. Acabamos de tener un caso de una persona, bueno, 2 emprendedores, no me puedo meter en detalle del negocio, pero el punto es, les quedan como 6 meses de vida. O sea, le seguían metiendo dinero a la empresa 3, 4 años después de haberla fundado. Dicen, pues 3, 4 años después, yo no le estoy sacando, ¿no? O sea, no puedo meterle dinero para siempre. Y entonces lo subimos, no era rentable, no estaba empinada ni lo que tú quieras, pero había decrecido en el último año y cacho porque en la pandemia creció mucho y luego como que se estancó. O sea, lo que te quiero decir es que nada de lo que veíamos en papel era ideal. Pero dijimos, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a subirla y a ver qué sucede. A ver qué pasa. Para no hacerte el cuento largo, conseguimos empezamos con un deal, de hecho, que les ofrecieron como el 10% de lo que tenían en mente. Y justo como tú comentaste hace rato, estaban mentando madres. O sea, estaban, como dicen, cabronados. Y mi socio y yo, Roberto, nos reímos un poco, digo, internamente diciendo, sabíamos que se iban a encabronar, pero teníamos que presentarles también la oferta. La realidad. Pues esa es la realidad. Y ahora, dicho eso, sí también el comprador no había entendido del todo la realidad del valor potencial detrás de la oportunidad, ¿no? Entonces, se aclararon ciertos puntos, logramos conseguir casi el 100%, o sea, se consiguió, como, si no me recuerdo, como el 70% de lo que ellos querían de contado. Ah, bien. Una parte, no recuerdo si como el 20 o 30, o sea, que completando prácticamente el 100 mediante un seller's financing, donde les van a compartir un porcentaje del revenue a lo largo, creo que eran de 2 o 3 años, con la meta de que recuperen el 100% de lo que se han invertido. Claro, valor de dinero, el tiempo, etcétera, sí, o sea, sí le van a haber perdido, pero iban a perder todo, iban a cerrar, inclusive te iba a costar cerrar. Y encima se están quedando el 20% del negocio nuevo. Y este inversionista que lo está adquiriendo tiene la intención de levantar capital y de llevarse la operación a todo LATAM en cuestión de solo un par de años. Es decir, posiblemente se están llevando una venta millonaria al poderse quedar una participación en el negocio nuevo y pensar que tan solo 6 meses antes estaban al borde de la quiebra. Entonces, sí hay gente que está muy interesada en agarrar proyectos que dices, no va muy bien. Digo, el otro que te comentaba inicialmente, el de 2 millones de pesos, fue algo similar. O sea, ese negocio venía decreciendo año tras año, año tras año. Y realmente el dueño me había comentado, bueno, la dueña, dice, yo veo que esto me va a dar dinero por unos 3, 5 años más, pero cada año menos. Y eventualmente voy a llegar al punto donde ya nada más voy a agarrar ese año pues, el capital para cerrar, ¿no? Y en cambio le logramos una transacción que le generó más ingresos que lo que hubieran sido esos 3 o 5 años de trabajo, los tiene hoy y el nuevo dueño lo va a construir en algo mucho más grande, ¿no? Entonces, a quienes están escuchando, si alguien tiene un negocio, como dices, está con el agua hasta acá o la soga en el cuello, se puede. O sea, sí hay compradores y hay mucho apetito por eso, porque es muy atractivo agarrar un negocio en un mal estado, porque lo estás agarrando abaratado y tú lo vas ahora sí que arreglar, enderezar y lo vas a vender por muchísimo más que lo vendiste, que lo compraste, discúlpame. Y posiblemente, inclusive tú como vendedor te puede convenir. El caso de estos chavos, por ejemplo, se quedaron un porcentaje y cuando la vendan en mucho más, insisto, no tuvieron que cerrar, van a recuperar su inversión y probablemente la van a ganar mucho más a la larga. Fíjate que tienes que abrir un podcast para contar esas historias, güey, las de todas las ventas. Pues todos nos ponemos de acuerdo para hablarlo juntos. Hay un podcast en Estados Unidos, ¿lo has escuchado? Build to Sell. Sí, sí lo he visto. El de Build to Sell Radio, para los que nos están escuchando, es un podcast. No me acuerdo el nombre de este cuate, pero tiene un libro muy bueno, un libro azul de How to Sell Your Business. Es la Biblia de lo que yo sabía de ventas del libro. Y tiene el podcast donde cuenta cada historia, güey. Y me pongo a pensar si
tenemos un poco el estigma en la TAM de que cuando te va mal no quieres hablar del tema y todo, pero ojalá que puedas convencerlos tú para que en cada transacción se pueda hacer un episodio y platiquen eso, porque es oro, güey. Sí, es algo que hemos platicado y ahorita lo que tratamos de hacer es como esto, compartir un poco la historia de manera más anónima, porque tú entenderás que en LATAM también hay un tema de seguridad y muchas veces la gente no quiere, y no nada más de la parte emocional. Está ojete eso. Pero, por ejemplo, nos pasa mucho que Sí, estamos viendo una cabrón. empresa y que vale mucho y lo último que quiere el dueño es que salga. O sea, que salga su nombre, porque entonces ya en automático, pues, ahora todos saben que tengo dinero, ¿no? Y en México eso no siempre es algo positivo. Qué diferencia, ¿no? De ver los casos de allá, que allá les encanta presumir esos éxitos. Correcto. Pero yo coincido contigo. Yo creo que puede haber un middle ground. Creo que inclusive pudiéramos hablar quizás de la empresa, no del emprendedor. O sea, encontrar una manera como de hacer un twist para que la persona... Tápales así con bolsa de cartón Haz de en la cuenta. cabeza y que Esto- cuenten la historia sin el nombre. Haz de cuenta, algo así. Pero sí lo hemos platicado. Es algo que tenemos en el radar. ¿Qué hace falta hoy, digamos, en el DNA del emprendedor que le impide llegar a exits? En lo que han visto, ¿no? Pues me imagino que tú lo que quieres es que haya más exits en la región. Claro. Y puta, yo veo la cancha en la que estás y digo, no mames, estos güeyes han de estar dándose de golpes contra la pared todos los días porque todavía no hay una cultura de eso, ¿no? Sí, yo creo que el más importante que yo he visto es ese como cariño irracional por el negocio. Y es normal, ¿no? O sea, tú creas un negocio y es como tu bebé. Y entonces, pues... Cariño irracional. Irracional. O sea, tú dices que vale $1 millón y yo veo en papel y digo, "Güey, esto no vale $1 millón". O sea, o lo que fuera, ¿no? El monto da lo mismo. Sí. Lo que intento decir es que tienen este cariño irracional y entonces lo sobrevaloran por un cariño y no por lo que realmente pues, dicta el mercado, las matemáticas. O sea, a ver, no puedo... o sea, si yo te voy a comprar este negocio, no lo voy a recuperar a 100 años. Eso no hace sentido. Necesito poderlo recuperar, no sé, en 5, por decir una cosa. Pero el dueño está pidiendo un retorno tan alto que no hay un solo comprador. ¿Puedes hablar de múltiplos específicos? Es que no necesariamente es el múltiplo específico porque, por ejemplo, no sé, en las startups hablar de un 10X se puede, hablar de un 20X, un 30X, es factible, pero a ver, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, en empresas más tradicionales, normalmente vas a estar hablando de múltiplos de EBITDA. Ya con eso te dije mucho, porque estás hablando de lo que queda realmente, Sí. es el múltiplo. Y llega el dueño y dice, vendo $1 millón, quiero 5. Espérate, entonces estás hablando de 5X ventas. Cuando en realidad no te van a evaluar por 5X o 10X si tú quieres, EBITDA. Entonces, si yo agarro tu EBITDA y es solo una tercera parte, pues vaya, o una quinta parte para hacer mates más fáciles, estás hablando que esos 5 en realidad te va a tocar uno, ¿no? No hay nadie que tapar los 5 porque no los va a recuperar nunca. Los únicos casos donde se pueden dar situaciones donde te paguen algo irracional, poniendo a un lado startups o cosas así, son adquisiciones estratégicas. Te estoy comprando porque te quiero sacar del mercado, porque eres mi competidor. O sea, porque me estorbas y voy a ganar simplemente porque voy a tener menos competencia, lo cual me va a permitir subir precios o lo que tú quieras. Y ahí sí puedo entonces quizás recuperar de una manera acelerada. Pero si yo estoy comprando un negocio, supongamos, para crecerlo y venderlo más adelante, y yo lo compro con un múltiplo absurdamente alto, me conviene más tener el dinero en el banco, me conviene más tenerlo en un terreno. Es más, me conviene empezar uno nuevo y ganarte. Entonces, se da mucho que el emprendedor o el dueño de negocio ve a su negocio como su bebé, le tiene un cariño irracional y le es más difícil desprenderse de él y crean trabas como esa. Vale más de lo que me estás ofreciendo y no estoy dispuesto a entregarlo, ¿no? ¿Y le dices a la gente tu bebé está feo? No se lo hicimos de esa manera. O sea, pero le dices el número correcto es este al final. Sí, o sea, bueno, a ver, de entrada Pero todo el mundo voltea a ver a su bebé con ojos de amor, cabrón. Nadie le va o sea, nadie te va a aceptar ese... Lo primero que hacemos con clientes con quienes trabajamos nosotros y les llevamos toda la transacción es trabajar en la evaluación. Trabajamos distintos modelos, es decir, no trabajamos con uno solo porque dependiendo del tipo de empresa y de varios factores, un modelo te puede favorecer un poco más que otro. Entonces tratamos de, a ver, te voy a mostrar un poquito así como todas las posibles opciones o escenarios, pero te voy a garantizar, por ejemplo, que tú pensabas en ese 5X ventas y el mercado no se mueve en 5X evita, ninguno de mis modelos te da 5X ventas, punto. Quizás uno nos va a acercar más a lo que quieres, pero ni remotamente, ¿no? Y otra cosa que hacemos es buscar transacciones similares que se han dado en el mercado. Para dar referencias. Para referencias. En México, por ejemplo, en el caso de este cliente que está en México, pero también le tenemos de Estados Unidos y otros mercados para que entiendan un poco. Oye, es que en Estados Unidos sí se está vendiendo por más. Pues sí, pero es que tú no estás allá. Nada más te quiero mostrar un poco cómo se comporta. Oye, si pudiéramos cambiar quizás la tesis y de alguna manera venderle al cliente que tú te vas a expandir para allá. O al contrario, no vendas hoy. Pongámonos a trabajar otro año, expándete hacia Estados Unidos y quizás podamos justificar algún tipo de evaluación diferente. Pero entonces, por eso decía que la venta no te lleva un
proceso de preparación. Porque posiblemente, o sea, nos pasa que vemos esas valuaciones y dicen, ni madres, yo no voy a vender en ese precio. Está perfectamente bien. No es el momento para ti. Y tratamos de aterrizarlo para que también entienda cuál es la realidad de su negocio y lo vendas conmigo o con alguien más. Esa es tu realidad. Podrá variar un poco y quizás alguien te va a conseguir un mejor comprador. Quizás. Pero difícilmente va a haber un brinco de un gap tan grande. Y ese es el pain más grande que vemos, ese amor irracional por la startup. Y por otro lado, el pensar que algo, digamos, vale muchísimo más de lo que vale porque lo viste en las noticias y porque en Estados Unidos, pero tú no operas allá. Oye, el tema de los que adquieren, o sea, me imagino que también los buscan y les dicen, oye, necesito que me diseñes una estrategia para comprar hacer todas estas adquisiciones estratégicas, ¿no? Ustedes también se meten a eso, a ver, y a ir a tocarle ayudar la al puerta. Comprador. Actualmente no lo hacemos, o sea, la realidad es que la plataforma nos alimenta suficientes deals como para poder nosotros atender directamente. Lo que sí ha sucedido es que los corporate venture capitals, los search funds, por ejemplo, nos están buscando y pidiendo que les demos deal flow, es decir, nosotros apoyarlos a conseguir estos proyectos, estas empresas, sí, o sea, sí nos lo piden, pero no lo hacemos como un servicio, sino es más bien te tengo, digamos, categorizado de cierta manera o con cierto interés. Ese luego platicamos porque eso se tiene que hacer, güey. Sí, y es algo, o sea, sí lo estamos analizando inclusive para convertirlo en un servicio. O sea, claro. Family offices dicen, oye, es que yo necesito este tipo de empresas. Claro. Corporate Venture Capital igual, digo, ahí los ves, usamos un ejemplo muy lógico que ni siquiera es cliente mío como tal, pero, no sé, Cemex va a estar buscando todas las empresas que estén trabajando en materiales de construcción sostenibles, sustentables, van a estar buscando quien les ayude a ahorrar en costos de temas de gasolina, logística, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tú ya empiezas a entender la tesis de lo que está buscando y es mucho más fácil acercarles un proyecto a ellos y eso sí lo tratamos de hacer. No lo hemos hecho aún, te digo, pero estamos trabajando en maneras de poder acercar empresas que vemos un mayor encaje en ese tipo de escenarios. Pues muy interesante todo esto. Este mundo está cabrón, güey. No sé si quieras cerrar con un poco hacia dónde va Adquiere en el futuro, o sea, dónde lo ves en 5 años, para que luego regresemos a escuchar este podcast a ver si se... Buenísimo, a ver si se cumplió. A ver si se cumplió la predicción. Iniciamos platicando un poco como el North Star, y esto no lo digo yo, lo dice Endeavor. En México, o en Latinoamérica más bien, faltan exits. O sea, es un hecho, y esto ya está, o sea, lo dictaron todos los VCs. Nosotros queremos ser ese catalizador. Sin duda no podemos hacerlo iniciando solo con startups porque ni siquiera hay suficientes, pero lo que queremos hacer es crear, o lo que estamos haciendo más bien, es crear este espacio donde quien quiera vender su empresa o levantar capital pueda conectar con quien quiera comprar o invertir en una empresa y punto. Lo estamos logrando y lo que esperamos en los siguientes 5 años ahora sí que es cubrir todo LATAM. Sin duda alguna. O sea, actualmente estamos en México, tenemos ya clientes, inclusive hemos tenido clientes en España también, pero queremos hacerlo de una manera, digamos, más consolidada, el tener, ser el lugar así por defecto que dice, si quiero vender mi empresa, la vendo en adquiere.com. Pues felicidades, muy buena chamba la que están haciendo y luego vendrás acá. Yo creo que hay que hacer un episodio cada temporada. Me late. Que nos traigas ahí 5 o 6. ¿Hay algo ahorita en la plataforma que te guste? Que digas, vayan a verse esta oportunidad pues ahí. Creo que hay muchas. Yo los invitaría a ver porque la tesis de cada quien... Aviéntate una que te acuerdes. ¿Te acuerdas alguna otra? Hay una muy buena de bebidas ready to drink, de tequila. No recuerdo ahorita los montos de las ventas, pero están estratosféricas al grado que varios de los que se han acercado que quiero invertirse y por qué no se fondean ellos solos. La intención es pues, llevárselo global. Ahorita están en México y si no mal recuerdo en parte de LATAM, pero lo que quieren es ahora ir a competir en Estados Unidos, que esas son las grandes ligas. Ya ha habido pues mucho interés y mucho movimiento. Pero así como esa hay muchas muy interesantes. Hay empresas desde chiquitas hasta empresas bastante grandes de todos los giros. Y creo que hay algo para todo comprador inversionista. Chingón. Pues muchas gracias. A ti, Carlos.